Buenos días, amigos televidentes, empezamos su programa Amiga, por fin viernes, fin de semana, se viene un súper feriado que hay que aprovechar y por supuesto la invitación a toda la gente de la provincia y de otros lados, pues que venga a visitar Manabí y que disfrute de los balnearios y de las playas hermosas que tenemos por ofrecer. Por fin viernes y esta mañana tenemos de invitado especial al doctor José Cárdenas, con quien vamos a estar tratando el tema de los trastornos menstruales en los deportistas. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, como siempre para mí es realmente un verdadero placer poder en esta mañana tratar un tema de tanto interés como son las alteraciones menstruales en las deportistas. De repente, para hablar de una normalidad siempre es importante conocer qué es lo normal. Y lo normal es que las menstruaciones, una vez que se inician, que debe ser la menarquia o primera menstruación, entre los 12 y 15 años, que es lo normal, desde luego a veces se presenta un poquito antes o un poquito después de esta fecha de primera menstruación, vengan mes a mes. Es decir, que se presenten entre 28 más menos 2-3 días, que duren aproximadamente de 3 a 5 días y que la cantidad del sangrado sea no más allá de entre 50 y 100 ml. ¿Cómo cuantificamos esta pérdida de 50 a 100 ml? Lo cuantificamos con el número de paños utilizados por día. Paños empapados, porque de repente, sobre todo cuando inicia la mujer joven, la adolescente, lo cambia a veces por novelería, o porque tiene que cambiarlo por gusto, pero no porque está empapado. Entonces, con esa cuantificación hablamos de que puede durar de 3 a 5 días y que pierde esa cantidad más o menos de sangre. Pero ¿qué ocurre con el deportista? El deportista generalmente tiene que disminuir su ingesta calórica, tiene que disminuir su ingesta de grasa, está sometido a gran actividad física por su entrenamiento, tiene a veces también tensiones psicológicas porque está predestinado a hacer deporte, a hacer ejercicio, si la competencia ya está muy cerca. Toda esa preparación conlleva a estar un poco alterado psicoafectivamente. De pronto el estrés el estrés y el ejercicio. Muchas veces se dice que el ejercicio es positivo cuando uno está menstruando, pero quizás en los deportistas tiene otro efecto y el estrés también como que contribuye a que haya ese trastorno. Definitivamente que sí. Ahora, hay que definir las alteraciones ya, entrando en el tema, que se presentan en el deportista. Una de las alteraciones que se presentan es la oligomenorrea, es decir, que debiendo menstruar 12, 13 menstruaciones en el año, solo hace 6, 8 menstruaciones, es decir, que menstrua como cada 2 meses, la primera. La segunda es que puede haber un retraso de la presentación de la menstruación. Muy jovencitas comienzan a entrenar, 8, 10 años, en natación, en básquet, en atletismo, entonces ellas retrasan, no presentan la menarquia en la edad correspondiente, sino que lo hacen después. Otra de las alteraciones es la amenorrea, es decir, la falta de menstruación. Estaba con periodos normales, comenzó a entrenar, está metida ya en la parte del deporte y no hace menstruaciones mes a mes. No se enferma, entonces tiene periodos de 3, 6 meses, 1 año, 2 años, cuando está más cerca del campeonato y hay entrenamientos prolongados, todo ese lapso no está menstruando. Puede concomitantemente hacer un síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es cuando en los ovarios los folículos que se producen cada mes para romper el óvulo no se liberan y quedan allí como folículos. Entonces estos se van acumulando en el ovario y hay varios ya, 6, 8, 12, 15, 20, que prácticamente no dejan funcionar el ovario. A veces se pensaba que solo aquellas pacientes obesas o con sobrepeso presentaban síndrome de ovario poliquístico, pero también pueden presentarlo aquellas mujeres con bajo peso. Y esta es una de las características de los deportistas. ¿En qué influyen que la mujer no tenga periodos regulares, que haya esa falta de menstruación? En que en el futuro pueden tener trastornos en su absorción de calcio y hacer osteopenias, hacer osteoporosis, que realmente pueden en el futuro repercutir muy seriamente. Entonces son los clásicos deportistas que hacen mucha actividad física y luego declinan su actividad física y comienzan con muchos dolores osteomusculares. Doctor, la provincia de Manabí se ha caracterizado por tener muchos jóvenes deportistas, entre ellos mujeres. ¿Cuáles son los casos más comunes que usted ha tratado en su consultorio, por ejemplo? Lo más común es la amenorrea y ahí tenemos una dificultad con el paciente, porque una de las cosas que
pedimos, a ver, al haber menos ingesta calórica, al haber menos grasas, definitivamente la paciente hace un metabolismo de hormonas a través del sistema de las grasas, pero la grasa está prohibida para el deportista. Claro. Entonces por allí viene la alteración, porque la primera cosa que le pedimos al deportista, si queremos hacer una regulación fisiológica normal, que es lo ideal, es que suspenda su actividad física para que renueve nuevamente los periodos que deben ser normales. Yeah. ¿Qué tiempo debe suspender? Hablamos de 6, 12 meses. A veces dice el deportista, bueno, se me acabó el campeonato, ya no podré intervenir. Claro. Entonces, eso es la forma fisiológica y normal. Y nosotros entendemos. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, entonces planteamos la interrogante al deportista. Está bien, si lo primordial en su vida ahora es obtener sus triunfos, hacer deporte, mantenerse en eso, vamos a dejar en stand-by a un lado lo que es el trastorno de la menstruación hasta que usted decida ya hacer una vida diferente, ¿no? Y cuando la paciente dice, bueno, está bien, yo espero, aceptamos, tenemos algún control, damos algún suplemento vitamínico, sobre todo calcio, y dejamos allí sin menstruación. Pero cuando alguien dice, no, resulta que yo no me siento bien y quiero tener mi menstruación mes a mes, entonces hacemos un poco de regulación con hormonas que tiene que tomar. Pero allí es el inconveniente para el deportista. De repente cuando le someten a alguna prueba de doping o alguna circunstancia, es cuando vamos a encontrar la presencia de hormonas allí, que puede ser mal interpretado, porque estas hormonas no son estimulantes, no son anabólicos, son hormonas totalmente normales para hacer regulaciones de ciclos en la mujer, pero que si no se tiene la preparación adecuada puede afectarle también al deportista en ese aspecto. Doctor, cuando hablamos de que la actividad física debe de prácticamente paralizarse por completo, ¿es por completo o bueno, el deportista sí tiene, qué sé yo, de hacer 2 horas o 3 horas de ejercicio y continuar con el tratamiento? Sí, eso es importante. Depende del tipo de actividad física que se tenga, porque por ejemplo el caminar, el trotar, el hacer aeróbic, bailoterapia, que es una de las actividades que puede hacer como actividad física la mujer, no están contraindicadas y es más, puede hacerlas. Una de las cosas importantes es cuando se presenta dismenorrea, es decir, dolor muy severo con la menstruación. Entonces hay pacientes deportistas que como están teniendo ya trastornos de su menstruación, cuando se presenta, que viene al tiempo, presenta mucho dolor. Y esto prácticamente es un proceso fisiológico dado por la acción de las prostaglandinas, que son una sustancia que son las que estimulan en mayor proporción la contractibilidad del útero para expulsar el contenido interior que es sangre y desde luego provoca más dolor. Entonces allí podemos utilizar los antiinflamatorios, pero en aquellas pacientes que tienen dismenorrea, dolor, está contraindicado hacer ejercicios que compriman el abdomen, que apriete, es decir, aquellos abdominales, aquellos donde se apriete, comprime la parte abdominal, porque va a originar más dolor. No se contraindica aún menstruando, aún con dolor, aquellos ejercicios donde no haya presión en el abdomen. En cuanto a los medicamentos, las mujeres por lo general solemos automedicarnos y en el caso de las deportistas quizás manejen un control diferente al de una mujer normal, pero ¿están contraindicados de pronto que uno se automedique con cualquier medicamento, un medicamento común para desinflamar y para pasar un poco el dolor de la menstruación? Siempre cuando hay dismenorrea, una recomendación no solo para los deportistas, quien les habla realmente no es deportólogo, realmente mi función es de ginecólogo, sin embargo la orientación va hacia los problemas que puedan tener las mujeres deportistas en relación a la menstruación. Toda mujer que presenta dismenorrea, que es dolor severo en la menstruación, que hay que diferenciarlo de la tensión premenstrual. La tensión premenstrual es aquellos dolores que están antes de que inicie la menstruación, dolor en el vientre, decaimiento, dolor en los senos, dolor en los senos, con un poco de tensión, con mamas duras, turgentes. Eso es acción hormonal y se llama tensión premenstrual, que justamente, ¿cuál es la diferencia? Llega la menstruación y se acaban las molestias. A diferencia de la dismenorrea, que se presenta antes de la menstruación y continúa, que es el dolor tipo cólico intenso contractural que produce el útero al tratar de expulsar el contenido interior y que es la dismenorrea. Cuando hay dismenorrea, siempre es importante investigar, no es decir solamente dolor, tableta, pasó,
llegó, dolor, tableta, se convierte en un ciclo, pero no se investiga. Muchas veces hay quistes de ovarios, hay procesos inflamatorios severos, tanto en la parte externa como en la parte interna, dependiendo si esta mujer tiene o no vida activa sexual. Una entidad que da muchísimo dolor en la menstruación, que es la endometriosis, que es cuando las células internas del útero, que se llama endometrio, migran hacia partes que no deben estar y allí comienzan a multiplicarse y también hacen microhemorragias, que son las que provocan severo dolor. Es decir, dolor en la menstruación no es tomarme la tabletita y ya. Si hemos averiguado todo lo demás, que a veces también son anomalías posicionales, el útero que debe estar en una posición recta puede estar hacia adelante o hacia atrás, o lateroverso izquierdo o lateroverso izquierdo, en lo que llamamos anteroversión o retroversión. Doctor, ya para finalizar un poquito con el tema, ¿qué deben de hacer los padres que presentan, que los niños pues o sus niñas presentan este tipo de trastornos menstruales, y ya las recomendaciones finales? Bueno, en la parte deportiva es muy importante, el deporte siempre es maravilloso, ayuda muchísimo, no solamente física sino mental, pero todo tiene que ser un proceso concatenado, armónico, disciplinario y multidisciplinario. Es decir, tiene que atenderla a su preparador físico, tiene que verla a su deportólogo, y es importante involucrar allí al ginecólogo para que mantenga desde luego en aquellas personas que están teniendo irregularidades ya su tratamiento, y en aquellas que no las tienen, la parte más importante y fundamental de la medicina, que es la prevención. Es decir, tratar de adelantarnos a las molestias que pueda tener en el futuro, y que desde luego después de todas esas glorias, de todas las medallas que pueda conseguir, no afecte su vida personal física, y que su futuro tampoco se vea afectada cuando ya decida tener descendencia y pueda desde luego tener su matrimonio bien, un esposo adecuado, relaciones adecuadas y en el futuro, si Dios lo permite, hijos. Muchísimas gracias, doctor, por esas recomendaciones. Pues luego de estos consejos por parte del doctor Cárdenas, y hablando un poquito acerca del tema de los trastornos menstruales en las deportistas, nos vamos a un bloque de comerciales y regresamos con más de Amiga.